Sí, mirá, uno es el ácido láctico, el otro es una sal, por eso se llama lactato. En la práctica, químicamente no es exactamente lo mismo. Te va a ocurrir que en algunas charlas y en los libros te lo vas a encontrar a veces mencionado como un sinónimo. En la práctica lo que sí es importante es tener en cuenta que, yo te cuento algo que no es directamente química, pero se va a entender. Hay que tener el concepto de que el ácido láctico, si sale así, tiene una forma, por ser un ácido, que atrae al bicarbonato. El bicarbonato tiene una fórmula que no importa ahora recordarla, pero es CO3H2H, CO3H, perdón. El bicarbonato se junta con el ácido láctico, forma un compuesto que se divide y queda CO2 y agua. El agua queda en la sangre y el CO2 se tiene que ir del cuerpo. Para irse del cuerpo estimula el bulbo y hace que nuestro bulbo respire más rápido. Todos respiramos más rápido, más lento, porque el CO2 regula la frecuencia respiratoria. Por eso te lo menciono, porque al acumularse el ácido y al ser unido al bicarbonato, que se llama amortiguar, se forma CO2 y agua, y ese CO2 viene acá y hace que yo me agite. Quiere decir que una persona que está haciendo actividad y te da signos de que está agitado, está de alguna manera hiperventilando, compensando con la respiración la acidez que le produjo la actividad. Por eso a veces en las revistas cotidianas dicen, camine tratando de poder hablar con el de al lado. Quiere decir que te están diciendo que trabajes aeróbico, pudiendo el sistema aeróbico lavar ese ácido láctico para que no te llegue acá y te haga respirar agitado. Y cuando pasa de eso, generalmente está trabajando, produciendo mucho, lavando ese CO2, estamos por arriba del techo aeróbico. Entonces, son dos conceptos que llevarían un poco más de tiempo a explicar. Pero bueno, tomémoslo hoy, que el lactato es un combustible muy interesante, toda la glucosa llega y termina en lactato por el sistema citolítico, se llama anaeróbico, y el lactato pasa de vuelta a pirúvico, se llaman lanzaderas de lactato. Vos sabés que en el año 85, el doctor George Brooks, yo tengo la suerte que fue mi padrino para ser fellow en el colegio americano, lo sigo viendo, él describió que existía una manera para que el lactato diera la vueltita y entrara en el sistema aeróbico. Quiere decir que el lactato no es una sustancia de deterioro, de desgaste, es una parte del combustible que usamos también para el sistema aeróbico. Hoy se descubrieron por lo menos 11 modos así de lanzadera de lactato. Entonces, ¿qué es? Es el producto terminal de una actividad que viene la glucosa y en la célula, la citólisis, lo lleva a ese sistema. De ahí tiene una manera de pasar por pirúvico y entrar al sistema aeróbico y ser un combustible. Entonces, si vamos trotando, producimos así y nuestro sistema aeróbico está trabajando, usa la glucosa o el glucógeno, o está usando grasa según el momento, y usa el lactato, lo va lavando y vamos trabajando. Y nosotros no nos agitamos y aguantamos mucho. En cambio, si esas lanzaderas que lo están pasando, llega un momento que se produce más de lo que las mitocondrias son capaces de lavar, porque subo la intensidad, yo empiezo a agitarme. ¿Por qué? Porque el lactato, el láctico en realidad, se me amortiguó, me fabricó CO2 y me hace respirar agitado. Es una simplificación, perdóname, Micaela, pero bueno, en homenaje al día y la hora, lo dejamos ahí hoy. Bueno, seguimos. A ver, vamos a tomar esto, que es más rápido ahora, y me dicen si se ve. Sí, se ve bien. Bien. Bueno, ahora vamos a mirar un poquito para que todos tengamos una idea de lo que pasa con el corazón. ¿Eh? El corazón, ¿qué nos pasa en la actividad física? Lo que pasa es que los médicos, cuando decimos corazón y deporte, podemos estar hablando de dos cosas. Miren, podemos hablar del corazón y deporte o del deporte y corazón. Una cosa es qué le pasa al corazón para el que hace deporte y está sano. Por eso, hace muchos años, se veía que se agrandaba, pero teníamos una radiografía, no nos dábamos cuenta qué pasaba y decíamos corazón de atleta. Y la otra es,
Una persona que tiene un problema del corazón, ¿hace deporte? ¿Puede? Bueno, yo ahora me voy a dedicar a al corazón del deportista. ¿Qué pasa cuando hacemos un esfuerzo? ¿Qué es normal que nos pase? Fíjense, dos cosas. Cuando yo me pongo en movimiento, aumenta el volumen de sangre que expulsa el corazón en un minuto y además se redistribuye. Quiere decir, tenemos tantas arterias que no podemos llenar todas al mismo tiempo. Entonces, la sangre tiene que ir al cerebro, al corazón y a los músculos. Como los músculos realmente son importantes en la cantidad de sangre que llevan, en ese momento se redistribuye y no se lleva tanto al aparato digestivo o algún otro aparato que en ese momento no lo usamos tanto. Por eso no le aconsejamos a una persona grande que salga a caminar apenas terminó de comer, porque estaríamos llevándole sangre al estómago, a los músculos, y si esa persona tiene un problema coronario, tal vez no le está llegando sangre al corazón. No es el mejor momento para hacerlo. Ahora, ese volumen minuto es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. ¿Cómo lo podemos definir? Miren, depende de la cantidad de sangre que pulsa el corazón en cada latido y de la cantidad de veces que lo hago por minuto. Si tengo 60 latidos por minuto, multiplicado por cada vez que bombea una cantidad de sangre, se da volumen minuto. Y vamos a hacer una cuentita fácil. ¿De qué depende, entonces, a su vez, la cantidad de sangre que expulso en cada latido? De la fuerza con la que lo hago, la contractibilidad, y la cantidad de sangre que llenó el corazón cuando terminó de descansar en la diástole. Acuérdense, hay una diástole que se carga de sangre y hay una sístole que la expulsa. Cuando nosotros hacemos una actividad, empezamos a tener más latidos, más frecuencia cardíaca. Lo que se nos acorta es el tiempo diastólico. El tiempo para expulsar la sangre sigue siendo el mismo, pero lo que nos importa es cuánto se llena en ese periodo entre un latido y el otro. A su vez, ¿de qué depende la cantidad de sangre que nos llena entre un latido y el otro? Se llama compliance, sería la elasticidad que tiene la pared del corazón. Si hay un corazón que es un poquito más grueso, más rígido, es un poco menos, no es el factor que acá nos importe más, pero sí nos importa de la cantidad de sangre que vuelve al corazón. Yo expulso sangre por la arteria, la aorta, vuelve al ventrículo, al aurículo y al ventrículo derecho para ir a oxigenarse, y después me vuelve y tengo que mandarlo de nuevo a todo el territorio, a todo el cuerpo. Esa cantidad de sangre que vuelve desde las piernas, desde los brazos, desde la cabeza, el retorno venoso, ¿de qué depende? Yo les doy 3 palabras, no se asusten, pero a mí me hicieron acordar toda la vida de que era ayudante de fisiología, se llaman así: visa tergo, visa latere, visa fronte. Miren, van a ver que es fácil. Acergo quiere decir que el de atrás sigue al de adelante. Me acuerdo que cuando era chico era común decir que en algún tipo de empleo uno llegaba jefe por vistacergo, o sea, se ponía en la cola y a medida que se iban yendo los de adelante, nos iba tocando a los de atrás. Vistacergo es que la sangre tiene un sentido que va desde las piernas hacia el corazón, y esto hace porque en las venas tenemos válvulas que se describieron en el año 1400 que están mostrando que la sangre puede ir en un sentido hacia el corazón y no volver para atrás. Visat latere es que los gemelos, cada vez que corremos, que trotamos y demás, masajean las venas y mandan sangre para el corazón. Se lo llama segundo corazón a veces, porque significa que el mecanismo este hace que la sangre vaya, la sangre vaya justamente yendo de los costados del músculo, es como una esponja. O sea, visas láteres sería como una esponja que está teniendo el músculo que es segundo corazón. Tenemos un corazón y las piernas nos están masajeando para volver más sangre. Y el visafronte es que el tórax tiene presión negativa. Cada vez que respiramos hondo, viene más sangre de la cabeza al tórax y más sangre del cuerpo al tórax. Por eso, esto que cuando respiramos hondo hace que traiga más sangre, y por eso vuelve más sangre,
es también lo que pasa que en los deportes, por ejemplo en el tenis o en las artes marciales, en el momento de pegar, se enseña a exhalar, a alargar el aire, porque si no yo estaría reteniendo la glotis, reteniendo el aire, se llama maniobra de Valsalva, y estaría evitando que la sangre vuelva al tórax. O sea, apretaría como para que la sangre en el momento que pego no vuelva. Entonces, una de las características que hacen que uno exhala y continúe el golpe es tratar de manejar mejor esto. Para el caso, ahora lo vamos a ver un poco mejor. ¿Cómo lo regulamos desde que nacemos sin entrenamiento? Aumentando la frecuencia cardíaca. Todos nacemos con una especie de capacidad de llegar a los 220 latidos cuando nacemos. Si llega a más de 220, el corazón no tendría tiempo de llenarse. Entonces el corazón es inteligente, se regula solo y la máxima frecuencia del niño al nacer es 220. Pero vamos perdiendo un latido por año a medida que vamos creciendo, para hacer un número fácil. Por lo tanto, el que tiene 40 años tiene 220 menos 40, 180 latidos como techo para llenarse el corazón suficientemente. Imaginemos que a los 80 años vamos a tener 140 latidos como máximo. Entonces después vamos a poder calcularlo, pero siempre vamos a tener esa frecuencia que podemos llegar a ese número, aunque estemos muy entrenados. Pero ya vamos a ver ahora que lo que realmente aumenta el rendimiento es la contractilidad. Es decir, que tenemos dos maneras. Recordemos, esta la traemos de fábrica, la vamos a tener siempre. Pero esta la vamos a entrenar, vamos a tener más fuerza de contracción. Entonces, vamos a hacer una cuentita para darnos cuenta. Miren, la cantidad de sangre que llega al corazón al final de una diástole se llama volumen de fin de diástole. Podemos tener 140 latidos, 140 mililitros, perdón, volumen. Voy a expulsar en cada latido la mitad. Ustedes van a ver que algún familiar se hace un ecocardiograma hoy y le ponen fracción de eyección. Quiere decir qué parte de la sangre que llenó el corazón está expulsando en el latido siguiente. Y le ponen 50%. Bueno, quiere decir que si se me llenó con 140 mililitros, en el latido expulsa 70. Esto suele ser normal, 50, 55, etc. ¿Cuántas veces por minuto? Imaginemos que lo hace 70 veces también. Bueno, 70 mililitros expulsados 70 veces da 4.900 mililitros, casi 5 litros por minuto. Es el volumen minuto cardíaco. Si yo soy capaz de subir la frecuencia cardíaca únicamente, lo que me va a pasar es esto. Voy a llegar, teniendo 20 años, a pasar del reposo, que tengo 70, al máximo esfuerzo, que tengo 200. Quiere decir que paso casi de 5 a 15 litros sin haber estado entrenado. Lo que puede pasar es que yo, si estoy desadaptado, tenga que avanzar de la frecuencia del reposo a la frecuencia del esfuerzo muy rápido porque estoy desadaptado y si no me acomodo con esto no lo voy a poder llevar adelante. Pero fíjense que si yo fuera capaz de entrenar y expulsar en cada latido más cantidad de sangre que se me llena siempre, yo soy mucho más eficiente. ¿Qué quiere decir? Se me llena siempre con 140, porque el retorno venoso es el de siempre, pero en el momento que se va a provocar esa contracción pasan dos cosas, dos posibilidades. Una es la que le pasa a aquellas personas que hacen entrenamientos explosivos, entrenamientos muy intensos que llama hipertrofia concéntrica. Quiere decir que se agranda la pared del corazón, se hipertrofia. Se agranda la pared del corazón, tiene más fuerza. Entonces se me llena de 140, pero en el momento de la contracción expulsa 100. La otra manera, que es la del fondista, la del que hace entrenamiento de resistencia, es la de aumentar la cavidad del corazón. ¿Qué quiere decir? Que aumenta la cavidad del corazón y ahora en lugar de llenarse con 140, perdón, 140 se me va a llenar con 200. Siempre con un corazón sano.
se aumenta esa cavidad con corazón sano. No hablamos de enfermedades. Los médicos, si no, nos ponemos a hablar de miocardiopatía dilatada, nada que ver. Entonces, acá me están levantando, alguno me levantó la mano, ahora vemos. Entonces, puedo tener el aumento de la cantidad de sangre que expulso en cada latido, o porque tengo la pared más fuerte, más grande, o porque tengo la cavidad un poquito más grande y expulso siempre la mitad. A una la llamo hipertrofia concéntrica, a otra la llamo hipertrofia excéntrica. Y eso es importante porque tiene que ver con el tipo de entrenamiento que tiene un individuo si lo llevamos a formas de entrenamiento totalmente extremas. El velocista, el explosivo, suele tener hipertrofias concéntricas. El resistente, el maratonista, el fondista, suele tener hipertrofias excéntricas. Obviamente, en un deporte como el fútbol, vamos a tener una mezcla y va a depender, porque la última charla hoy, si tenemos este tiempo, les quiero mostrar, bueno, lo que ya conocemos por distancias y demás, y eso muestra cómo se recorre con distintas velocidades. Además de regular, aumentar el volumen minuto y redistribuir la sangre, ¿qué le pasa a una persona que hace actividad física? ¿Qué es normal en un gimnasio? ¿Qué es normal si soy un personal trainer y tengo que ver qué le pasa con la presión? Teníamos algo que vimos, pero ahora lo repetimos. Por un lado, cuando aumento el esfuerzo, aumenta el volumen minuto. Aumenta la cantidad de sangre que expulso en cada latido. Pero a su vez, la sangre que sale se va escurriendo por las arterias. Esas arterias se llaman resistencia periférica. Para tratar de entenderlo un poco más, inventamos este dibujo, es un poco precario, pero me parece que va a ser claro. Cada vez que bombea el corazón, sale la sangre a la aorta es elástica en una persona joven, sale con más presión, pongamos 160, pero no se nota porque la aorta la amortigua como una manguera muy elástica y sube la presión máxima hasta 140. A esa presión la llamo máxima o sistólica. Desde ese momento hasta el latido siguiente, la sangre se va escurriendo por las arteriolas y demás, y esto es como si tuviéramos una canillita, porque tiene músculo, y van dejando escurrir esa sangre y perfundiendo los tejidos, porque la hemoglobina le va dejando entonces el oxígeno a los tejidos, y cuando llega, pongamos a 80, tengo el siguiente latido. Entonces tengo esto, sistólica, diastólica, sistólica, diastólica. Así que la presión máxima es por la fuerza del bombeo, y la presión mínima es por la velocidad con la que se escurre, la facilidad con la que se escurre. Normalmente vamos a tener esto, pongamos, 140, 80, 14, 8, podemos tener 12, 8, eso después nos va a dar igual para entenderlo. Pero fijémonos que si yo la canillita la cierro un poco, va a tardar más en escurrirse y el próximo latido va a encontrar la presión un poco más alta que lo que yo esperaba. En lugar de bajar hasta 80 porque lo hace más rápido, como apreté la canilla, llega a 100 y ya tengo el siguiente latido. Eso es lo que nos pasa cuando estamos tensos, estresados, cuando tenemos una situación que el cortisol provoca la constricción de las arterias. Por eso es habitual que una persona con una actividad administrativa, pongamos, por aumento del cortisol tiene hipertensión diastólica, tiene la mínima alta, dicen. Importante tener en cuenta que en estos casos, ahora vamos a ver, es porque tengo la resistencia periférica aumentada, estoy más tenso. En cambio, si yo tuviese una relajación, una total dilatación de las arterias, yo podría escurrirla más rápido. Y en lugar de llegar a 80, llego a 60. Quiere decir que llegando al mismo pico, de acuerdo a la resistencia periférica, voy a tener una presión normal, una presión mínima alta o una presión mínima muy bien, muy normal o muy baja. ¿Qué pasa en dos situaciones? ¿Qué pasa con la actividad física? La actividad física puede aumentar la presión sistólica, puede subir de 140, 160, 170. Yo he visto más en algunos deportistas entrenados con alto rendimiento, pero la presión
mínima, la diastólica, no sube. No es normal que la presión diastólica suba. La presión diastólica se mantiene igual, o incluso, si está haciendo una actividad aeróbica, vasodilatando los músculos, teniendo un lecho muy grande de arterias dilatadas, hasta baja. Es más, hay personas que están tensas, y si yo le hago hacer una entrada en calor suave, lenta, con vasodilatación, la presión diastólica empieza a bajar. Entonces, nos queda un concepto. La presión ante el esfuerzo puede aumentar la máxima y la mínima se queda igual o baja. Entonces, la diferencia entre la máxima y la mínima se denomina presión diferencial. Hay una palabra que no hay que confundir porque no se llama presión media. Presión media es un cálculo que es complejo hacer y ahí no vamos a hablar. Presión diferencial, la diferencia entre la máxima y la mínima. Quiere decir que ante la actividad física aumenta la diferencial. Y lo interesante es que cuando termine la actividad física, la vasodilatación sigue, los músculos no están contrayendo como segundo corazón, no estoy respirando agitado, así que no estoy aumentando el retorno venoso, por eso, así como hay una entrada en calor, tengo que tener una vuelta a la calma, que se llama cool down, enfriamiento, porque yo tengo que hacer regenerar para que todo eso que me aumentó la presión y me modificó las cosas, no me baje demasiado ese flujo que está muy abierto, y cuando la presión no sube tanto, yo empiezo a tener una lipotimia, un mareo. Entonces, la vuelta a la calma, por el lado energético, lo hablamos otro día, hay que hacer regenerativo aeróbico para poder lavar el lactato que me esté quedando en los músculos. Hay que hacer elongación y estiramientos para regenerar la parte muscular. Y además tengo que volver a la calma para regular la presión arterial bien. Imagínense que yo paro de golpe, me siento, dejo colgando las piernas y de golpe los músculos ya no la están haciendo volver, mi respiración agitada tampoco y la presión puede estar bajando mucho. Si encima me voy a duchar con agua caliente y toda la piel se vasodilata por el calor, ahí es donde a veces alguien puede tener una sensación hasta de lipotimia bastante complejo como médicos salir a explicar qué le pasó. Igual nos quedó como concepto, no es un concepto fijo para nada, pero bueno, cuando alguien tiene este tipo de situación que pareciera que le baja la presión después de un esfuerzo, cuando lo para de golpe, lo vamos a estudiar mucho, pero podemos pensar que es que no volvió a la calma de la manera adecuada y no reguló bien. Si le pasa durante el esfuerzo, no. Ahí tenemos un poco más de preocupación porque no es habitual que estando en el mismo esfuerzo tenga este síntoma como estamos describiendo ahora. Entonces, para ir mostrando algunas actividades que nos pueden modificar lo que dijimos recién, habíamos dicho que tenemos dos grupos de esfuerzos que me gustaría ahora destacar. El ejercicio isotónico es el que mantiene el tono muscular. El ejercicio isométrico, iso quiere decir igual, mantiene la distancia, la métrica del músculo. Entonces, vamos a verlos un poquito. La sangre sale del corazón, pasa hacia los músculos, que es lo que en este momento queremos destacar, vuelve por el retorno venoso y va al circuito menor, entra a la parte de hematosis, o sea, se oxigena y vuelve al corazón. Perfecto. Si tenemos que estirar un poquito el músculo porque empezamos a estirar, hay una ley que se llama de Frank Starling, que es la que hace que se contraiga más fuerte el corazón. Bárbaro. ¿Qué pasa en el caso de un ejercicio isométrico? Vamos a definir la generalidad, después vienen todas las excepciones. No cambia el tamaño del músculo, o sea, es como si queremos empujar una pared, vamos para atrás un minuto, es empujar una pared, es empujar algo que no se va a mover. Entonces, la métrica de mi músculo no se mueve, isométrica. Yo quiero levantar una mesa, no la puedo levantar, isométrico. Por analogía, el trabajo de sobrecarga lo asociamos con lo isométrico, si bien movemos, por supuesto, la carga que tenemos, el RM o lo que fuere. El isométrico, entonces, es el que no mueve prácticamente el tamaño del músculo. Entonces, tenemos
Cambios muy chiquitos en la parte muscular, pero esto es muy importante a tenerlo en cuenta, que es que aumenta de manera muy significativa la presión arterial, porque es capaz de impactar la pared arterial y entonces aumenta esta presión arterial de manera significativa. Entonces, el ejercicio isométrico provoca una sobrecarga de presión del circuito cardíaco y aumenta la tensión arterial. Obviamente hoy se aprendió y quien conozca muy bien de musculación va a poder hacer entrenamientos con ciertas cargas, pero en general, si nosotros estamos abordando el tema y no somos muy expertos, vamos a tratar de que alguien que tenga presión arterial alta y que esté medicado no esté haciendo fundamentalmente un trabajo isométrico, ya que este puede aumentar la presión arterial. Por supuesto va a venir quien diga, y con mucha autoridad, mirá, lo que pasa es que si usamos pequeñas cargas de manera repetida, fuerza, resistencia, bueno, está bien, pero ese es el que ya conoce mucho el tema. Acá estamos hablando de lo básico. Mientras que en este trabajo isométrico tenemos que entender también que vamos a mejorar la fuerza muscular, vamos a tener una sobrecarga de presión en el corazón, pero que no es el mejor ejercicio para mejorar el corazón y el consumo de oxígeno. Es el mejor para tener fuerza muscular y movimientos y desplazamientos de una cantidad de características. Así que lo que pasa es que esto que vemos en el esquema, tenemos el circuito que habíamos visto, la sangre que va a los músculos, casi no se modifica la velocidad circulatoria, pero lo que cambia bastante es a nivel del corazón la tensión arterial. En cambio, el ejercicio isotónico es el ejercicio que tiene igual tono muscular, se mantiene el tono muscular, y este ejercicio isotónico entonces tiene formas de alargarse y acortarse, es decir, correr, trotar, andar en bicicleta, nadar, y vamos a tener entonces un incremento de la velocidad circulatoria y del retorno venoso. Vamos a tener una sobrecarga del volumen del corazón. En el otro teníamos algo estático, en este tenemos algo dinámico, movimiento, aceleración cardiovascular. Este es casi siempre el que vamos a recomendar en los factores de riesgo, en diabetes, en obesidad, en hipertensión arterial, en manejo del estrés, y vamos a tener este otro, el isométrico, en cambio, en osteoporosis, que es donde necesitamos que el hueso tenga la sobrecarga. Ahí lo vamos a tener repartidos. Con respecto al deportista, vamos a trabajar de una manera isométrica para la fuerza muscular y una manera isotónica en general para el entrenamiento de su sistema mitocondrial, por ejemplo, o para el lavado del ácido láctico, máxima tolerancia al láctico, lavado del láctico, etc. Esto es lo que pasa entonces en este otro sistema. Va hacia los músculos, pero aumenta mucho la circulación y el retorno venoso. El otro lo llamamos sobrecarga de presión. A este lo llamamos sobrecarga de volumen. Y para ir terminando con este tema, les quiero mencionar simplemente, corazón y deporte significa personas que tienen una afección del corazón y que quieren hacer deporte. Este es un nombre que me gustaría que lo recordemos. Miocardiopatía quiere decir, mio es músculo, cardio es del corazón, y patía que está enfermo. Está enfermo el músculo del corazón. ¿Cómo está enfermo el músculo del corazón? Todas las miocardiopatías son enfermedades del músculo del corazón. Esta tiene una hipertrofia, es decir, agrandamiento, que usamos una palabra que es idiopática, que en medicina quiere decir que no sabemos cuál es la causa. Idiopática o esencial significa que todavía no descubrimos la causa. En la práctica, esto se llamó así, se llamó también, o se llama, miocardía hipertrófica asimétrica, porque se agrandan de manera diferentes el tabique y la pared libre, pero sabemos hoy que se debe a genes que están modificados. Sabemos que es la principal causa de problemas cardiológicos hasta graves, hasta los 25 años, o sea, como es congénito, se manifiesta, no se manifiesta apenas nacemos siempre,
a veces lo llama fenotipo, es decir, que se expresa a los 19 o 20 años. Antes pensábamos que no, que se expresaba antes o nada. Ahora sabemos que sí se puede expresar después. Y como también vamos aprendiendo, hay un montón de estudios que ahora nos ayudan, la resonancia, el gadolinio, un montón de estudios que nos tratan de determinar si el que tiene esta afección y que va aumentando va a tener predisposición a tener arritmias y muerte súbita, porque es la principal causa de muerte súbita en el deportista joven. Por supuesto, se va mejorando cada vez más, se conocen estudios genéticos, se conocen estudios médicos para ver si lo tiene o no, pero es el modo por el cual hubo un jugador joven en Vélez que cuando lo determinaron tuvieron que sacarlo de la competencia. Realmente cuando un médico encuentra esta afección, tiene un compromiso sabiendo que tiene un pronóstico que todavía es desconocido y que muchas veces no es bueno. Esta sería la causa más frecuente, entonces, de problemas cardíacos inesperados en los jóvenes. La mayoría de las muertes súbitas en el deporte, conocido desde hace tiempo, Leo Frío y todos los demás, generalmente fueron mostrando este tipo de alteraciones. Acá hay algo que no viene para el caso, pero es que el espesor de una pared y la otra nos va mostrando que es diferente. Y acá les quiero mostrar, nada más porque no es para hoy, que cada vez que se dice tiene un problema del corazón, tenemos que ponerle apellido. Porque la verdad que tenemos tantas afecciones que tienen que ver con el corazón y son tan diferentes que los enfermos de las arterias coronarias, que son las que irrigan el corazón, son los que generalmente más están en contacto con la prescripción de actividad física, la rehabilitación cardiovascular, son aquellos que cuando se les tapa una de estas arterias muere una parte del músculo, que se llama infarto agudo de miocardio, después infarto de miocardio, y son los que van a la principal cantidad de rehabilitación cardiovascular. Quien trabaje en eso lo conoce. Por supuesto que en rehabilitación también se están trabajando quien tiene un músculo que no bombea suficientemente, o sea, insuficiencia cardíaca, que es otro capítulo. Las válvulas del corazón son puertas que se abren y cierran, que también tienen distinta significación. No podemos decir que hacemos con todas lo mismo. Hay algunas que dan muchos síntomas, pero podemos permitirle que trabajen, y hay otras como la aórtica que cuando pasa un cierto nivel, sabemos hoy con ecodoppler, y podemos hacer una intervención quirúrgica que hasta se hace de una manera incruenta, se llama TAVI, y podemos corregir una estenosis aórtica antes que sea más grave. De las arritmias también les quiero mencionar, no podemos tener una generalización. Entonces, hay rápidas, hay lentas, hay latidos agregados inesperados, se llaman extrasístoles, sístoles agregadas. Entonces, no podemos tener, yo tengo un problema del corazón, no. Veamos qué, veamos cuál es el diagnóstico y para terminar este capítulo, yo diría que esto tiene un montón de estudios y más. Nos pasa que el que no esté en medicina del deporte, en la cardiología, y yo estoy justamente en la Sociedad de Cardiología, en general la cardiología del deporte lo que busca es detectar posibles causas que pudieran llevar a la muerte súbita. Entonces, es una gran especialidad, una subespecialidad dentro de la cardiología, que se da de la mano con arritmias, que se da de la mano con hipertensión o con otros temas, pero fundamentalmente es un examen de salud previniendo factores que provoquen muerte súbita. Mientras que la medicina del deporte completa, que es la medicina del sí para mí, es la que busca también ver cuál es el nivel de aptitud de esa persona y en cada una de las personas ver cuál es el objetivo, si va a querer hacer deporte recreativo, competitivo, alto rendimiento o quiere trabajar para la salud, y en función de eso entonces medir, evaluar, trabajar con ustedes y de pronto ir llegando a un diagnóstico. Por eso, un poco para terminar, cada vez que hablamos de deportes y actividad física, yo trato también de recordar esto. Tercera edad, en una superficie, en otra, alto rendimiento, recreativo, evidentemente tenemos que definirlo. Así que con esto terminamos este bloque. Yo les pido que, bueno, el que quiera, el que soporte, para que tenga alguna pregunta, aprovechamos en este momento y vemos cómo manejamos los tiempos. Doctor, Perfecto. buenas noches.
Buenas noches, Juan. Soy Juan Pablo de la ciudad de Junín. Quería hacerle una pregunta. Estuve viendo ahí al final de la presentación que Sí. usted describía los estudios, ¿sí? De electrocardiograma, ecocardiograma. ¿Hay alguna categorización de decir, bueno, para un atleta recreacional que entrena 2 o 3 veces por semana es necesario esto, para un ultramaratonista es necesario esto, ¿existe cierta categoría respecto de eso? Bueno, hablemos de esto y mientras hablamos de Junín, que me gusta mucho. Yo iba enfrente a todo el club, me llevaban ahí y después iba a hablar con alguno de los profes, así que me gusta porque Bien, era del barrio yo. Lindo ok, club. Mira, no. Vamos a hacer así. Nosotros tenemos que ir de lo más simple a lo más complejo. Y a su vez, dentro de lo más simple, lo que cubra la mayor cantidad de posibilidades, porque tenemos que ver cuántas veces pedimos un estudio más complejo, cuánto lo podemos hacer y qué nos va a dar. Entonces, hay una cosa que es real. Lo primero es que ante una persona, imaginemos un adulto esta vez, porque en bien. el chico todavía es más limitado al principio porque, bueno, con el pediatra, el examen clínico y algunas cosas básicas ya tenemos. Pero imagínate, en alguien tenés, primero, la anamnesis, la entrevista, el interrogatorio, que tiene que ver con él y con su familia para ver si tiene algún antecedente y alguna predisposición. Dicen que el médico que no sale bien parado de una interrogatorio no va a saber qué pedir. Lo segundo es que alguien básicamente va a necesitar hacerse análisis, porque yo no puedo adivinar si es diabético, si tiene el número de glóbulos rojos correcto o si funciona bien el riñón. Entonces, la rutina de laboratorio alguna vez la tiene que tener. ¿Cuántas veces después? Bueno, miremos qué edad tiene, qué características tiene, qué cosa familiar tiene, veremos. A medida que ya va teniendo algún síntoma o algo, me va a orientar. Pero un análisis yo tengo que tener, porque si no, no lo conozco eso. Bien. En este sentido, si yo voy a hablar de actitud, yo podría pedirle lípidos y un montón de cosas, pero eso es para un clínico. Yo para la parte de actividad física voy a necesitar la glucemia, el número de glóbulos rojos y hemoglobina, o sea que el médico, ¿no? Lo vea, pero ¿por qué? Porque si no tengo la cantidad de hemoglobina, no tengo vagones para transportar oxígeno, por ejemplo. La anemia es toda una situación. Y del mismo modo, bueno, el resto de los datos básicos. Y el electrocardiograma, yo lo necesito, por lo menos alguna vez, porque yo no puedo, solo escuchándolo, mira, escuchar a alguien hace que, no voy a hablar de física, no se asusten, pero bueno, yo tengo la dinámica de los fluidos, hay una manguera, esa manguera va con el agua a cierta velocidad, si yo abro la canilla sale un chorro muy derecho, se llama flujo laminar. Así circula la sangre por nuestro cuerpo. Pero viste que si vos la manguera la apretás un poquito, empieza a salir de una manera más espiralada, a veces con la canilla también, y es porque superó una cierta velocidad y empieza a tener lo que se llama flujo turbulento. Bueno, en el corazón pasa de manera laminar y sigue de largo, pero si tenemos un poquito estrecha alguna de las puertitas, es como si apretáramos la manguera y al pasar por ahí se hace turbulento. Entonces, el microscopio se llama soplo. Así que soplo es que la sangre se hizo turbulenta. Eso nos permite que auscultando podamos determinar algunas cosas. Tomándole la presión, a dar cuenta de otras. El electrocardiograma me va a mostrar cómo circula la parte eléctrica, el tramado eléctrico. Yo no puedo adivinar lo que se llaman bloqueos de rama y otras cosas, no lo veo. Ahora, una vez que dije eso, tengo que entender, pasamos al estudio que generalmente se nos viene a la mente, que es la ergometría. La ergometría es de gran valor, pero con una característica que se ha estudiado, tiene una, se llama sensibilidad, especificidad. Sensibilidad es que me da bien en los sanos y me da mal en los enfermos. Y especificidad es que si me da mal es para lo que yo pienso que estoy estudiando, y no tener especificidad quiere decir que me da mal para muchas cosas. Entonces los médicos tratamos de estudiar y la ergometría tiene un 60%, se llama teorema de Bayes, eso no importa, tiene más o menos un 60% de esa característica. Entonces, a medida que la persona es más grande, cuando pasa los 35 años generalmente y para arriba, como la causa más importante deja de ser la miocarditis
hipertróficas, empiezan a ser las coronarias, empieza a tener más importancia la ergometría. Por eso recomendamos, después de los 35 años, que tenga una ergometría. Alguna vez, después vemos. Por el otro lado, por ejemplo, en la mujer, en el momento de la menopausia nos suele dar un poco una galleta, tenemos algunos falsos positivos. Vos sabés que para nosotros los médicos es muy bravo decirle a alguien que podría estar enfermo, porque después para sacarle esa idea de que podría estar enfermo nos cuesta más. Entonces, la ergometría le indicamos, después de los 16, 17 años, para poder medir la aptitud, a cuántos MEX llega esa persona y sobre todo si llega a tener una actividad competitiva. Pero que es una persona sana, sin historia, con un electro normal y con una vida sana, tal vez no es tan imperioso hacer la ergometría a los 17 o 16. A medida que vamos pasando la edad, sí. Ya a partir de allí, todo lo demás es un poquito opinable. Mirá, el ecocardiograma es genial porque antes decíamos corazón de atleta. Imagínate lo que expliqué recién, podía ser porque tenía las paredes gruesas, o porque la cavidad era más grande, o porque estaba enfermo de Chagas. Hoy el eco lo mira y te ve las puertas, las ventanas, te ve todo. Ahora, ya el eco significa un estudio un poco más complejo, significa un costo mayor, y lo que tenemos que pensar es cuánto vamos a descubrir con ese eco, porque a ver, empezar a recomendarlo a todos cuesta un poco. La Sociedad Argentina de Rugby, la Unión Argentina de Rugby, puso en un momento la obligatoriedad del eco. Obviamente, ¿qué médico va a decir, mira, no lo hagas? En realidad, si lo haces mejor, te diría. Pero ahora lo pidió cada 2 años, lo mismo pidió el índice de Torre en la columna y demás. No es un estudio de rutina, no es de rutina, sino que lo que nosotros hicimos, yo les puedo pasar, le paso al profe, en esto que vamos a colgar. Nosotros en el año 2007 hicimos en la Sociedad Argentina de Cardiología un consenso, que todavía no lo volvimos a hacer, pero bueno, que nos sirvió para clasificar un poquito a la gente que pensamos que no tiene restricciones, y clasificamos por edades y por si tenía algo del corazón o no. Y pusimos sin restricciones en un color verde, que era una persona de 18 años, sano, sin antecedentes, jugando tenis de mesa, ping-pong. Y en el otro extremo, alguien de 70 años que tiene una enfermedad cardíaca importante que quiere jugar al rugby, le dijimos que no. Y en el medio pusimos 2 grupos. El primero, al que le sugeríamos que le hicieran ergometría también, y al segundo, que pusimos que el cardiólogo eligiese qué estudio. Con esto un poco te contesto que aunque aumentaron los estudios, no son de rutina para pedirlos. Ahora, si después un cardiólogo y un deportólogo trabaja con vos, de pronto dice, mirá, por alguna característica esta persona quiere estudiarle, puede ser. O en investigación, se sabe hoy, por ejemplo, que el que hace maratón le sube una parte de la sangre que se llaman troponinas. Son unas sustancias que las conocimos primero porque hay 3 que subían en el infarto, y la gente que hacía maratón, cuando se la empezaron a medir, había 2 de esas que le subían. Lo bueno es que al mes bajaban. Entonces dijeron, mirá, no pasa nada, suben por el esfuerzo que hicieron. Son 2 olas, no 3, y le bajan al mes. Pasamos unos años. Hace 4 o 5 años se empieza a ver que haciéndole eco, el ventrículo derecho se empieza a modificar, se llama reestructurar. Quiere decir que el que tiene un esfuerzo crónico de mucha intensidad, el ultramaratonista o el maratonista que hace varias maratones al año, viste que ahí viene todo el tema de cuántas veces al año hago una cosa de rendimiento. Hace años pedíamos 3 maratones al año, fíjate. Entonces, se va modificando el corazón y se va reestructurando. Salió también una cosa más, ya que estamos charlando, que se llama índice de calcio, que lo van a escuchar, que es cómo se calcifica el corazón. Nosotros tuvimos en la Argentina al mejor cardiólogo del mundo, se llama Paul Thompson, un amigo nuestro, y nos mostró que el calcio que tienen los atletas es mucho, pero el calcio que tienen los atletas es mucho más duro y está más agarrado. Así que los atletas, por ese calcio, si bien tienen índice de calcio más alto, no tienen más riesgo porque ese calcio está agarrado de otra manera
a la que tenemos los que no hacemos ese deporte y que se nos acumula el calcio por otro motivo. Por eso, bueno, hay toda una teoría de cómo se mueve el corazón y todo lo demás para lo cual se deposita el calcio. En resumen, lo que se aconseja es hacer un examen clínico, un examen del individuo, presión, auscultación y demás, análisis de rutina, electrocardiograma, y el resto que quede a medida de quienes están tratándolo. Doctor, buenas noches. Sí, Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Le hago una consulta. En un entrenado, si una persona entrenada, ¿en qué casos o siempre desarrolla una bradicardia sinusal? ¿Esta qué beneficios y complicaciones trae? Y si esta se sostiene a lo largo de la vida. Bueno, muy bien. Mirá, la persona entrenada sistemáticamente suele, obviamente, ir a la bradicardia sinusal por varios mecanismos, pero hay uno que tiene que ver con algo que mostramos recién, que sería prácticamente el rendimiento. O sea, si una persona necesita, imaginemos, 5 litros por minuto para estar dormido, que sería el reposo total, como si estuviera vegetativo, si yo estoy latiendo con una frecuencia no entrenada, tengo 70 latidos por minuto. Bueno, 70 latidos con 70 mililitros, estoy perfecto. Ahora, cuando me entreno, como expulso 100 mililitros por cada latido, con 50 latidos me alcanza el reposo. Entonces hay una bradicardia por más eficiencia. Cada latido rinde más. Con menos latidos alcanza. La segunda, bueno, hay todo un tema eléctrico que te puedo explicar, pero el nódulo sinusal no vendría al caso, o el efecto que tenga vagal. Ahora, eso, si deja de entrenar, tiene que ir recuperándose, porque cuando teníamos algunas dudas con respecto al corazón de atleta, una de las maneras era sacarlo de competencia, si se podía, porque tenía que ir bajando un porcentaje por mes. Se calcula que hay un porcentaje que se va perdiendo. En este momento, que venimos de un distanciamiento de 6 meses, evidentemente el que no mantuvo un ritmo de algo muy parecido, tiene que haberse desadaptado, seguro, y tenemos que tener frecuencias un poco más altas, porque vamos a compensar con la frecuencia cardíaca lo que no recuperamos del entrenamiento que teníamos. Te diría que hoy, cuando te vayas encontrando con los que tenías de alumnos y que de pronto no hayan seguido un mismo ritmo, es posible que estén manejando frecuencias cardíacas un poco más altas y que, bueno, la frecuencia cardíaca me va a ayudar un poco para ir viendo cómo se readapta, ¿no? Por eso la fórmula de Carbonell y demás se basa mucho en la reserva cardíaca. Bien, muchas gracias. Disculpe, doctor, se me apagó la computadora. Gracias por la respuesta. Gracias, Juan. Saludos Una a pregunta Juan ahí, rápida. profes, amigos, sí, también. Un doctor que canta Leonardo Fabio. Bueno, vamos a último, una cosa chiquita, pero que me gustaría mostrarles. A ver si puedo. A ver. Esto lo voy a pasar un poco más rápido en homenaje al tiempo, pero me cuentan si se ve. Sí, sí, se ve muy bien. ¿Se ve? Bueno, fíjate que acomode un Sí, poco sí, esto. se ve. Sí, sí, se ve. Bien, gracias. Eso es aparte que están despiertos, por lo menos bueno. Bien. Esperen, vamos a apagar esto. Tengo de más. Bien. Bueno, es un poco para mostrar un poco qué haríamos con respecto a los deportes. Hablemos un poquito de deportes para terminar hoy el tema. Y deportes de alto rendimiento, ¿por qué no? Yo siempre cuento esto, que es muy común entrenar de oído y prescribir a ojo. Y la verdad que esto no es
científico. Entonces, una persona, ahora que están de moda las neurociencias, les juro que esto es de antes, de la neurociencia, que es fantástica además. Una persona tiene un espacio y un tiempo, tiene que reunir táctica y técnica, y tiene que después realizar un esfuerzo físico donde tiene destreza y tiene una cierta aptitud física. A esta aptitud física es la que me voy a referir hoy, porque no voy a referir a la destreza, ni a la técnica, ni la táctica, ni a otro tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando una persona tiene que resolver una situación de juego? Primero ve qué pasa. Percibe, ve los estímulos que lo rodean, empieza a observar y tiene un diagnóstico. Esto es lo que, la verdad que quienes tienen genes especiales, ¿no? Maradona, Messi, Bocini en otra época o quien fuere, son gente que tiene esta percepción de una manera muy rápida y es lo que en neurociencias se enseña para poder tener un registro de retina periférica y de tener una serie de conocimientos. ¿Qué le sigue a esto? Yo sé lo que me está pasando. Y ahora tengo que pensar primero qué hago y tengo que elegir viendo, en base a lo que me llegó, tengo que analizar qué tengo que hacer y seleccionar una de estas ideas. Y una vez que pasó eso, tengo que ser capaz de hacerlo. Así que miro qué pasa, miro qué resuelvo, miro cómo lo hago. Y acá es donde entramos un poco, en la anterior entrada de neurociencias, y acá es donde tenemos que resolverlo nosotros y tener las condiciones para poder hacerlo. Por eso, entrenar es la gran ventaja de que una persona resuelva sin tener que estar pensando si va o no a la red, porque si va a la red no vuelve. Por eso el rendimiento deportivo tiene todos estos factores que ustedes lo conocen, y vamos a ir un poco más rápido, pero es necesario conocer el deporte. Yo les quiero mostrar, porque esto tiene una historia, esto tiene más de 10 años esta charla, la quise traer porque hoy en día con los GPS y otros detalles se han mejorado, pero fíjense que estos datos están traídos del doctor Soltin y después de Bansbo. ¿Dónde es el fútbol? Fíjense, dos personas del mismo peso y talla, uno más grasa que músculo y el otro más músculo que grasa. Antropometría nos sirve mucho. Vemos cuál es la cantidad más adecuada. Hay algunos deportes que no nos importa. Por ejemplo, en natación puedo tener más grasa porque flota mejor. En cambio, si soy maratonista, es una mochila. Y del mismo modo, si choco, tengo más grasa para la colisión que en otros deportes. El somatotipo, que hablamos algo en la antropometría, en otro momento podemos hablar, es el que nos marca la relación entre arriba el músculo, a la izquierda y abajo el endomorfo, que es la grasa, y a la derecha y abajo la relación del peso con la altura. Fíjense, no importa acá, están determinados las características antropométricas del jugador inglés, australiano, etc. Esto te lo digo porque en las tablas que van a ver, es muy interesante, muchas veces esto determina el estilo de juego. Cuando vemos hoy fútbol europeo, que empezó antes que nosotros, en cualquier vuelta al deporte, vamos a ver desplazamientos rápidos, con menos técnica tal vez, pero además con un gran desplazamiento, con un salto más importante, y van a ver que lo vamos a ir encontrando acá. Fíjense, el consumo de oxígeno nos habla, y acá está la prueba de que llevaba años esto, CIDEM, el consumo de oxígeno nos habla de la potencia aeróbica. Quiere decir que estas personas con alta potencia pueden desplazarse mucho tiempo a gran velocidad y van a recuperar y lavar. Fíjense que hasta el austríaco y el alemán tienen una alta potencia comparado con otros. Esto es muy interesante, porque esto hace que el juego se parezca a algo. Y por eso también cuando un jugador va de acá a allá, va a tener que tener el talento de siempre, pero va a tener que tener una preparación física. Se estudió hace años y se vio que los equipos que tenían menos rendimiento corrían más, tenían que compensar corriendo. Por eso viene esto de que los equipos con menor rendimiento trotan más tiempo, son aeróbicos. Y tienen menos movilidad de la pelota. ¿Qué se vio? Que todo esto se estudió con una asociación que había en Gran Bretaña, que era de estadística del deporte, que pusieron en una computadora un video y empezaron a analizar, antes que hubiera GPS, cuánto tiempo
se trasladaban y por dónde. Y lo interesante era que lo que veían era justamente que el que era más talentoso corría menos y se movía más la pelota. En nuestra época, el profe capaz que me lo va a confirmar, sabíamos que los que sabían corrían menos y movían más la pelota, y los que eran un poco más rústicos tenían que correr más y tenían que trabar más y luchar más. Fíjense que esto es una estadística sin GPS, pero es muy interesante, porque es de hace muchos años ya. Hoy con el GPS podemos saber esto. Lo interesante es que quienes trabajan bien en este tema dicen que no es solo el GPS, de nuevo, es una herramienta. No podemos basarnos en el GPS para ver por dónde corren y en función de eso. Pero fíjense, comparen lo europeo y sudamericano con lo oriental, perdón, Japón. Camina más tiempo el europeo sudamericano y tienen más piques, sprint y se mueven corriendo más los japoneses. O sea, compensan con desplazamientos, con velocidad. Yo me acuerdo de los equipos coreanos al principio, lo compensaban más con esto que con las destrezas. Y acá tenemos un promedio. Ahora se modificó un poco, pero esto era de Reilly y Thomas, que eran ingleses en ese momento, después les voy a mostrar. Dice cuántos kilómetros se recorren en un partido. Ahora lo que vemos generalmente en televisión son las estadísticas promedio, pero es muy interesante. Ahora se corre más, los 12 kilómetros se aumentan, también depende de dónde los corro, si los corro en ataque o los corro a lo largo de todo el campo, y van a ver la diferencia que tenemos entre mediocampistas, delanteros y defensores. El número de veces que el tiempo que se traslada la pelota, es un 2% de la distancia recorrida. O sea, son fracciones de segundo. Hay 1000 a 1200 cambios de acciones. Todo esto se calculó con un video y una computadora. Cambia mucho de actividad, cambian de actividad en 5 a 6 segundos y hay algunos descansos. Fíjense que esto es lo que permite ver también, porque acá está hecho un promedio, pero hoy en día, de acuerdo al estilo de juego, tenemos que verlo totalmente diferente. Hay gente que está presionando en ataque y está a un cierto ritmo, y otros que en cambio desplazan. Y los sprints eran de 15 metros cada 90 segundos. Ahora lo vamos a ver un poco mejor. Barnsborn en el 91, sí, GPS hace estos estudios donde muestra que están parados un tiempo al 17%, caminan, la mayoría del tiempo están parados o caminan, y de alta intensidad tienen solo un 8%. Lo que es interesante es ver las diferencias entre ellos. Imagínense, este es un saltar y alcanzar el que hacemos en el colegio, y el inglés tenía este promedio contra el australiano, que no era poco, y la cantidad de fibras rápidas y lentas era así también. Empezaron a ver entonces que los que más corren en un partido son los mediocampistas, tenemos un 5 acá, y obviamente el arquero no, pero los delanteros y defensores, lo interesante es que, siempre lo menciono, este defensor, si bien corren la misma distancia, este defensor depende de este. O sea, el delantero elige cuándo va, el defensor está obligado. Por lo tanto, los niveles de entrenamiento son diferentes. Y para ver un poco más, acá tienen una serie de elementos, ahora los quiero pasar rápido, en homenaje al tiempo y hablar con ustedes. Estos son los trabajos que tienen que ver con el fútbol. Resistencias específicas para ejercicio continuo e intermitente, piques cortos y cambios de dirección. Esto se lo vamos a dejar en un video, por eso paso más rápido. Los diferentes tipos de saltos. Y si nos vamos al rugby, también tenemos un deporte intervalado o intermitente, donde los esfuerzos son de 5 a 15 segundos. Ustedes vieron, la vez pasada estaba viendo en un lugar una descripción del deporte, y lo que le estaba pasando no era un médico deportólogo, era otra persona. Estaban hablando de un promedio. En el rugby, imagínense que los back y los forward son totalmente diferentes. O sea, los forward son generalmente más robustos, pero ahora un scrum, un hooker, no es el chiquitito que estaba en el medio de dos pilares. Ahora tiene un cuerpo como un pilar prácticamente. Y hoy en día, el medio scrum, la apertura tienen una característica, los centros también tienen una característica, y el fullback se suma en el momento de la corrida y de pronto hace algo explosivo y vuelve caminando.
Mientras que los forward están permanentemente encima de la jugada, son más pesados, más fuertes, pero además necesitan una continuidad, una potencia aeróbica muy grande. Este es otro tema para mencionar hoy, que es el peso del pack. Y yo sigo viendo que a veces todavía se sigue diciendo el peso del pack. Lo que a mí me importa es el peso muscular del pack. Porque yo puedo tener un pack más grande que el otro, con una masa muscular más chica, o con una fuerza diferente. Entonces, hoy debería expresarlo no tanto en peso, porque no es un carro lleno de algo, sino con la fuerza y la potencia que pueden tener. Y acá tenemos una cantidad de esfuerzos que les quería mostrar, que están todos medidos, pero que tienen que ver con el trabajo de estímulo, salto, recuperación, estímulo, salto, recuperación. Por lo tanto, lo que quiero ir dejando ahora es que los deportes tenemos que conocerlos y tenemos que conocer la energética, la incidencia de la fuerza muscular, qué tipo de característica es la que predomina. Por ejemplo, el tenis tiene una elasticidad, el tenis tiene un modo de rematar una pelota llegando y deteniéndose, pero cambió, por ejemplo, el ponerse en una cierta posición y pegar, porque la cancha rápida ya cambió las velocidades de la pelota en clay, en polvo de ladrillo, y el láctico, que ustedes lo escucharon seguramente muchas veces, medido en el rugby, donde los winners son los que recorren más cantidad de metros y ven que el primera y segunda línea recorre menos, pero ¿cómo? Chocando, frenando, cayendo, chocando, frenando, cayendo. Por eso las intensidades más intensas las tienen los primera y segunda línea y los tercera línea, los grandes obreros del rugby, contra lo que está pasando con el láctico. El láctico va teniendo cantidades de milimoles y con esto voy resumiendo lo que quería decir acá. El alto rendimiento merece todo lo que mostramos, tal vez con el profe podamos dar en algún momento características de cada deporte, podamos hablar con los especialistas de cada deporte también, pero lo interesante es conocer cuál es la característica del deporte y qué es lo que va a necesitar cada uno de ellos, porque el tipo de entrenamiento va a cambiar. Mostramos lo que habíamos hecho antes de cantidades de estudios y estas son, antes me preguntaban, bueno, estamos midiendo, por ejemplo, el amalato de hidrogenasa, que quiere decir que llega oxígeno al músculo y si el músculo es capaz de aprovecharlo. Por eso, para terminar, les quiero recordar esto y digo, de la charla de hoy, hablamos de rendimiento, hablamos de entrenamiento, hablamos de adaptaciones cardiovasculares, dijimos que hay una serie de características, mostramos recién que hay dos deportes acíclicos de conjunto, pero que son diferentes, con características propias, y que nos vamos a tener que adaptar a cada uno. Y para ir terminando, yo digo que creo mucho en la fisiología, en lo que mostré, sigo diciendo que hay que aprender todo lo que podamos, y todo esto que vamos viendo, fisiología, antropometría, entrenamiento y nutrición, análisis de la fuerza, entrenamiento y ritmo circadiano, a todo esto le vamos a dar mucho valor, al ácido láctico también, a todos los estudios, pero me gusta siempre terminar con algo que tiene que ver que, después de todo, la magia. Bueno, así que afortunadamente, como les decía acá, la magia existe y yo le quiero agradecer al profesor Febre, les quiero agradecer a ustedes que hayan estado allí. Vamos a tratar de salir del sistema este de proyección
Y bueno, la idea es que creo mucho en esto, como les dije, creo mucho en todo lo que podamos estudiar y que al fin de cuentas lo que tenemos que tener también es un concepto que es más integral, más holístico. Somos seres humanos y no fracciones de energética, de antropometría y de cada uno de ellos. Así que bueno, si hay preguntas estoy dispuesto a ver si las puedo complacer y si no, bueno, desde ya les agradezco. Doctor Franchella. Sí, profe. Bueno, yo lo que realmente, en nombre de la Universidad Nacional de La Plata, de la Dirección General de Deporte, del profesor Javier Orlandoni, director general de Deporte, agradecerle esta excelente conferencia sobre lo que es la fisiología del deporte y su adaptación a cada uno de los deportes, mostrada y analizada desde muchos años por usted, porque usted no, yo lo conozco desde los años 2000, pero sé que ya tenía recorrido anterior. Y para nosotros, a la universidad, todos los años tratamos de traerlo. Primero en la parte presencial, ahora a distancia, y yo lo que quiero es hacerle llegar el agradecimiento y decirle, como dicen los brasileros, es un suceso lo que usted ha manifestado, y decirle que es óptimo y agradecerle a todos los que estuvieron presentes. Había 650 inscriptos. Tenemos esta posibilidad, no había otra posibilidad, y se va a grabar un video que se va a subir después a la red oficial de la Universidad Nacional de La Plata y por donde ustedes se inscribieron, para tener acceso también a poder tener todos estos conocimientos que usted ha dejado. Yo le agradezco mucho y le mando un gran abrazo, un afectuoso saludo a tanta concurrencia de tantos lugares diferentes del país. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo les agradezco a ustedes, los dejo libres. Les digo que recién, por ejemplo, hay un mensaje desde México, así que, profe, llegó lejos. Y bueno, de nuestra parte, el poder haber compartido, les agradezco a todos, porque esta es una oportunidad, más allá de que estamos un poco distanciados y no nos encontramos en el lugar, el profe siempre organiza cosas fantásticas, pudimos estar todos juntos. Así que yo les agradezco muchísimo. Muchas gracias y terminamos. Gracias.